Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos de Editorial Puskás. Estamos hoy aquí dispuestos a repasar lo que ha sido una hazaña histórica a nivel de selecciones, y es que, como lo estáis viendo aquí abajo, Gales, la Gales de Gareth Bale, entre otros, vuelve a un mundial 64 años después, será el segundo en su historia, y nos teníamos que juntar con un tipo un poco random como Hugo Marugán, que es de los que se traga también los partidos de la selección galesa. Así que bienvenido, Hugo. Vamos a ver si no le traemos malfario a los de Bale, Ramsey, Hennessy, Allen y compañía. ¿Qué tal, Iñaki? Gracias por invitarme. Pues sí, porque merecía la ocasión estar aquí para hablar de Gales, que vuelve al Mundial muchos años después. Mm. Y lo que para mí es un bonito colofón a esta generación, podríamos decir, dorada galesa, que les llevó a las Sí. semifinales de una Eurocopa. Es una generación que probablemente cuente con el mejor futbolista de su historia, que es Gareth Bale, y que ahora tienen el premio del Mundial en un grupo además donde creo que tienen opciones, aunque Mm. hablando ahora a 6 meses del Mundial, pues es difícil saber cómo llegarán unos y otros. Sí. Pero bueno, contra Ucrania en la repesca creo que fueron inferiores, pero tuvieron sus opciones y al Uh-huh. final lo acabaron ganando. Ucrania jugó bastante bien, pero al final lo acabó ganando Gales y aquí se han plantado en el Mundial. Sí, correcto. Una selección, ya lo decías tú, veterana. Conocemos a varios futbolistas de etapas anteriores. Hay que recordar, en la Eurocopa de 2016, yo creo que es cuando primero se erigen como una revelación, llegando a las semifinales. Acaba cayendo contra la postre campeona de Europa, Portugal. Se queda también a 2 puntos de haber jugado la repesca en el Mundial de Rusia 2018, y en la última Eurocopa también yo diría que contra todo pronóstico se meten en octavos y ahí acaban cayendo contra Dinamarca. Así que bueno, ha sido una andadura donde yo creo que Gales se hubiera conformado, si le dicen hace un lustro un poquito más de firmar, jugar una fase final del torneo, te hubieran dicho que sí, y han terminado jugando 3, incluso o van a terminar jugando la tercera, incluso metiéndose en una ronda de octavos. Yo creo que todo esto bastante inesperado. Claro, estamos hablando al final de un país que no tiene demasiada tradición futbolística, que no está acostumbrado a estar en estas Mm. fases y claro, le ha salido a una buena generación, no solo con Bale, sino también con Ramsey, que ya se ha Claro. apagado un poquito, pero han sabido también ahora darle un poco de relevo, han surgido un par de jugadores que les están ayudando y vamos a ver cómo les va en Qatar. Hay que decir que 28,2 años es la edad media del 11 que sacaron contra Ucrania. Ya digo, de ahí la columna vertebral de torneos anteriores son su portero Wayne Hennessy, que es uno de los que brilló especialmente ese día. Ampadu se puede decir que ya estaba en dinámica. Ben Davies es otro de la vieja guardia. Por ahí tenemos a Joe Allen y Aaron Ramsey, los dos del doble pivote. Y completamos con Kiefer Moore, que este también lo vimos en la Eurocopa, y Gareth Bale. Más o menos las novedades, podemos decir, incluso Daniel James, estoy cayendo, que también juega esa última Eurocopa. En el último año y medio ha cambiado poco, y respecto a las citas anteriormente mencionadas, sí que hay algún nombre nuevo más. Sobre todo yo diría más profundidad de plantilla, tiene un poquito más de banquillo, pero en general es un equipo que no ha cambiado demasiado. Incluso su propuesta, Hugo, esperar su momento, no se vuelven locos, y es un equipo al que le gusta correr y que con la verticalidad por bandera es como ha conseguido sobre todo hacerse fuerte. Sí, antes cuando mencionaba que les han surgido ahora un par de jugadores que les están dando a dar ese relevo, sobre todo yo creo que el más destacado aquí es Daniel James, que les viene muy bien y está sumando mucho. Sí. Además, en el Leeds de Bielsa esta temporada ha jugado mucho como 9, que le ha dado más registros. Y, y bueno, es un equipo que, como dices, sabe esperar, sobre todo cuando se enfrenta a selecciones más potentes, como yo creo que será Inglaterra en el Mundial, sí que planta un bloque más bajo para luego salir a la contra. Si se enfrenta a una selección a la que trata más de igual a igual, es un bloque más medio, incluso saliendo a la presión en algunas ocasiones. Que tienen el recurso de Kiefer Moore como 9, que yo creo que les viene muy bien para ganar juego directo, para dejar Hombre de cara a Boya. los compañeros, sí. Sí, sí.
Y bueno, lo que decía de James es muy clave porque Bale, que sigue sumando y sigue siendo el faro de la selección, ha perdido toda esa explosividad y esa velocidad que le Ujú. caracterizó años atrás. Y ahora Sí. es James el encargado un poco de conducir esas transiciones y de dar esa amenaza a campo abierto, siendo Bale no ahora tanto el que corre, sino el que lanza. Sí, totalmente de acuerdo. El explosivo ha pasado a ser el delantero del Leeds United. Lo hemos visto, de hecho, a nivel de clubes, jugar en banda, jugar por dentro bastante esta temporada. Se puede decir que ya no es un jugador tan específico, está sumando más registros. Quizá le falte un poquito de pausa, pero yo estoy de acuerdo en que le viene bien ser ese agitador de último tercio. Y luego está la figura de Gareth Bale, que me parece bastante representativo también cómo ha adaptado sus características. No sé si sigue siendo un jugador explosivo, es que realmente no lo sabemos, no lo hemos visto a nivel de clubes, y con Gales, ya lo mencionas tú, que tiene un rol bastante similar a lo que más nos llamó la atención de Gareth Bale en sus inicios, y es que traza mucho paso largo, cambio de orientación, digamos que es un centrocampista ofensivo, bastante pase en profundidad, luego a balón parado ha marcado un par de goles de falta importantísimos en los clasificatorios. Contra Austria recuerdo que marca uno directo, y contra Ucrania es un gol en propia meta de Yarmolenko, que acaba siendo votado también por el exjugador ya del Real Madrid. Juego aéreo incluso, es un Gareth Bale que a su manera yo creo que está bastante potenciado y entendiéndose bien con el resto, cuando parecía que lo que Gareth Bale necesitaba era esa fluidez de pierna, sobre todo. Sí, es que como no le vemos en el día a día al hilero, pues se Claro. hace un poco más difícil saber qué jugador es Sí, exactamente sí. hoy en día. Pero sí es lo que dices, en Gales es el faro, es el que recibe por dentro, el que busca el cambio de orientación, el que busca lanzar la contra, el que busca juntar un poco más al equipo mediante el pase. Yo recuerdo en la Eurocopa pasada contra Turquía en la fase de grupos deja una actuación increíble. Eh, Siendo ese Bale más diferente, no el que conocíamos del Real Madrid, incluso del Tottenham en su primera etapa, Claro. pero por ejemplo sí un Bale que en la Eurocopa ya de Francia, en esa Reales que hace semifinales, ya lo vimos, era un Bale mucho más cerebral, que bajaba mucho a recibir para organizar al equipo. Y es a falta de un creador, porque Gales tiene a Joe Allen, que sí que aporta asociativamente, pero a falta de verdadera creatividad y cuando el equipo se atasca más y necesita encontrar vías para el gol, es Gareth al que acuden y el que organiza. Porque a Ramsey yo creo que le tenemos que definir como segunda espada, y yo diría que tampoco hay mucha distancia entre la importancia que ha tenido en este ciclo de selección, las 3-4 citas mencionadas, el jugador ex del Arsenal, Juventus, ahora en el Rangers. Tampoco diría que ha sido más importante o mucho más importante Bale que él, porque en esa faceta de llegador desde segunda línea ha marcado goles importantes, y sobre todo yo creo que en esta selección, que ya decimos le gusta mucho el ida y vuelta, correr y atacar espacios, yo creo que ahí es el contexto absolutamente ideal para este llegador por antonomasia, que nos estamos perdiendo también un poquito a nivel de clubes. Es curioso esto, pero a nivel de clubes la mayoría de esta selección son suplentes, y sin embargo con su selección se crecen, y Ramsey es otro clarísimamente de ese corte. Sí, es que el caso de Ramsey con el de Bale es parecido, ¿no? Porque es un jugador que se ha pagado mucho a nivel de clubes últimamente, pero que siempre que está en la selección y la selección le requiere, él está ahí y aporta mucho. Además, sigue aportando lo que aportaba años atrás, quizás no encadena tantos esfuerzos debido a la edad y todo, pero sigue siendo ese jugador que estira muchísimo con rupturas por dentro, que ataca la zona de remate, que sabe arrastrar defensas para generar espacios. Bueno, Ramsey sigue siendo clave para lo que quiere Robert Page en Gales. Concretamente, podemos decir que los titulares de esta selección a nivel de clubes se resumen en Daniel James y en Ben Davies en cuanto a jugadores de primera división, porque luego sí hay algunos que son titulares e incluso importantes en sus equipos, pero hablamos de que incluso hay más jugadores en segunda división inglesa. Es cierto que ahora es trampa porque hay varios que ascienden. El más representativo seguramente Brennan Johnson, que parece ser el relevo a medio plazo de Gareth Bale, el jugador que ilusiona, el delantero un poquito polivalente también para
moverse en todo ese frente de ataque. Pero bueno, ya digo que la mayoría, salvo estos dos primeros mencionados, son jugadores complemento en sus equipos, y luego los de segunda división quizá les pueda servir esta estancia mundialista para dar un paso más en su carrera y fichar por equipos de primera división en el caso de los que ya digo no han ascendido. Sí, en el caso que comentabas de Ben Davies, que sí que es titular en un equipo importante como es el Tottenham, yo creo que Sí. además ha venido muy, muy bien la llegada de Antonio Conte y que le instale definitivamente en ese puesto de central en una línea de tres, que es como le vemos en Gales, aunque en Gales en ocasiones también juega con línea de cuatro y ahí Davies es lateral. Pero ha crecido mucho Davies y aunque cuando uno le ve por su estatura parece que pueda ser un poco debilidad defendiendo el área, luego realmente lo hace muy bien porque se sabe colocar muy bien, sabe dar esos pasos justos antes de que llegue el balón a su zona para imponerse en el duelo, está muy concentrado en todo momento. Y luego jugadores que comentabas que juegan en segunda, yo quiero detenerme aquí en Neco Williams, que lo ha Te hecho lo iba a muy lanzar bien. ahora. Sí, en el Fulham, este segundo tramo de temporada que ha estado cedido. Y yo creo que es muy importante para Gales que tenga continuidad, porque si tiene continuidad y llega motivado, para mí va a ser titular en el Mundial y con buen Seguro. rendimiento. Con buen Sí, rendimiento. El tema en el Liverpool es que lo tiene muy difícil porque obviamente de lateral en el Liverpool tienes que ser muy bueno para jugar. Y de hecho jugaba más de extremo que de lateral al final. En sus últimos meses con Klopp le probó bastante de extremo. Y se ha ido cedido al Fulham y lo ha hecho muy bien. Y ahora hay que ver, porque ahora ha vuelto al Liverpool, pero parece que se le va a dar una salida y hay que ver dónde recala porque es importante para Gales. Este es carrilero, es diestro, pero lo hemos visto recientemente con Gales jugar por la izquierda. Es cierto que en la izquierda, en el Liverpool, está ya Tsimikas y está, por supuestísimo, Andrew Robertson, pero quizás siendo ese comodín y viendo que falta un perfil que pueda ser recambio de Trent Alexander-Arnold, entiéndase recambio entre muchas comillas, yo creo que este es uno de los que en la pretemporada tiene una misión complicada, pero podría llegar a quedarse porque es ese jugador diferente, atrevido, que ya lo decías tú, como en el caso de Ben Davies. Yo creo que la clave de Gales es que tiene una defensa donde todas las piezas, incluso Joe Rodon, me ha gustado bastante recientemente jugando en el centro de esos tres centrales, tienen mucha activación, muy concentrados, como juegan juntitos también el sistema de coberturas funciona. Incluso me da la sensación de que Neco Williams, a la diferencia seguramente de los centrales, que no les conviene tanto exponerse a campo abierto, yo creo que sí que es un jugador más enérgico, con piernas para presionar, aunque luego le falte ir quizá interpretando las situaciones un poquito mejor. Sí, sobre lo que has dicho de que los centrales pueden sufrir un poco a campo abierto, te lo iba a decir ahora, que es un aspecto donde puede sufrir Gales cuando no se hunde tanto y quiere lanzar un poco la presión. Hay veces que si le mandas el balón largo a espalda de los centrales, les falta un poco de reacción y de explosividad para reaccionar ahí. Defendiendo el área son mucho mejores y son capaces de aguantar largos tramos. Y sí, Neco es que lo está haciendo muy bien, tanto en ataque, que controla muy bien los tiempos para incorporarse y luego cuando recibe el balón al pie suma y toma buenas decisiones, como en defensa, que se está imponiendo en los duelos y cerrando muy bien su zona. Para el Liverpool seguramente le convenga que se quede Neco como suplente de Trent. De cara a Neco, yo creo que le viene mejor salir porque al final ser suplente de Trent si no hay lesiones es jugar poco, es jugar lo mínimo. Y luego un par de jugadores más de Gales que te quería comentar, que yo creo que no son titulares, pero uno es como Harry Wilson, ¿eh? Harry Wilson, que para torneos así como un mundial es un arma a balón parado increíble, porque es un poco lo de Óscar Rodríguez en sus clubes o en la selección de España cuando le llamaron. Es el típico arma que sacas faltando 10 minutos y tiene una falta y te la clava. Siendo su juego más que solo balón parado y golpeo, tiene más aristas. Y otros dos jugadores, uno ya lo has comentado antes, que es Brennan Johnson, y otro es Ravi Matondo, que ha estado en esta temporada en Bélgica, en la Liga Belga. Son dos jugadores que no son titulares normalmente, pero como recurso para salir desde el banquillo,
creo que son muy, muy válidos, sobre todo en contextos abiertos, donde el partido se abra un poco y puedan encontrar transiciones. Ahí Ravi Matondo, por ejemplo, es súper explosivo al espacio y tiene una velocidad sostenida, no solo de arrancada, sino sostenida increíble. Y para lo que digo, para torneos de este tipo, torneos cortos, donde quieres tener todo el tipo de recursos posibles, ellos dos te dan una carta más en la baraja. Habrá que ver cómo se termina de dibujar el escenario de que muchos de estos que mencionamos van a cambiar de clubes o sus clubes van a tener muchos cambios por haber ascendido a la primera división, algunos saldrán cedidos. En definitiva, habrá que ver cómo se termina de estructurar el puzzle, pero yo diría que la idea de Rob Page está ya bastante clara en cuanto a nombres, salvo que pase algo extraño en los términos que digo. Y el banquillo es donde yo mencionaba antes que tiene esa profundidad y tiene perfiles bastante diferentes con los que tú has mencionado, porque incluso hay que decir que Harry Wilson, si Gales adolece de una figura un poquito más creativa, no es un medio centro al uso, habría que ver si cabe en el doble pivote, porque arriba es donde más competencia a nivel de banquillo hay, pero sí que creo que es ese jugador que se puede perfilar mejor entre líneas, dejar algún último pase, que no le queme la pelota, que sea capaz de inventar algo. Habrá que ver, yo creo que Gales es una selección superior a lo que se dice y termino lanzándote la última. Podemos decir que quizá junto a Polonia es la más débil de Europa, pero ya lo habías dejado tú antes entre líneas. Yo creo que Gales vuelve a ser candidata a dar la campanada, visto lo visto, y terminar metiéndose en octavos. No me parece descabellado. No me parece nada descabellado. Quedan todavía meses para saber cómo llegan unos y otros. Inglaterra es favorita en el grupo, obviamente. Y Estados Unidos quizá tenga alguna individualidad más, pero Irán es un rival incómodo, aunque sí. yo creo que posiblemente sea, no creo que pase, pero es un rival muy incómodo. Y Estados Unidos a mí me gusta esta selección de Estados Unidos. Creo que le han surgido varios jugadores buenos, sobre todo Pulisic como estrella, pero tienen bastantes más cosas y funcionan bien. Ganaron la Copa Oro el año pasado Correcto. mereciendo ganar a México. Y yo, si tuviera que apostar, yo creo que Estados Unidos está un pelín por encima de Gales, pero me creo perfectamente a Gales en octavos. Uno de los grupos más igualados. Acordaros de esto cuando Inglaterra sume 9 y el resto tengan todos 3 y se acaben metiendo de cualquier manera. Pero bueno, a priori nos parece un grupo igualado. Lo estaremos, por supuestísimo, el mes del Mundial, que estaremos muy activos más que nunca por aquí, por el canal. Así que nada, ya sabéis que Hugo va a ser uno de los que esté por ahí dando la brasa junto a mí y le agradecemos siempre que se pase a ilustrarnos un poquito. Un abrazo, Hugo. Un abrazo, Iñaki, y habrá que estar atentos a ese último baile de Gareth Bale. Y un abrazo a todos, ya sabéis, os leemos en comentarios, nos dejáis cuáles son vuestros jugadores favoritos de Gales, incluso la estrella, si pensáis que Gareth Bale ya ha pasado a un segundo plano, aunque en clave selección eso sea complicado de decir, nos seguimos viendo por aquí, por el canal de Editorial Puskás.